San Juan 19, versículo 25, dice así: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su mujer: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, hemos llegado a lo que es conocido como los 7 dichos o las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. A veces se llaman estas últimas 7 palabras de la siguiente forma, como los últimos dichos de Jesucristo. A ver, no fueron literalmente los últimos dichos de Jesucristo, porque resucitó y estuvo enseñando por 40 días a sus discípulos, apareciendo a varios y enseñándoles respecto al reino. No son entonces las últimas palabras de Cristo tal cual, pero podríamos llamarlas, si es más correcto, como las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. Las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. Hermanos, estas 7 últimas palabras son un lugar especial en la tradición cristiana. Existen varios libros que se van a titular así, las 7 palabras de Jesucristo, y ha sido una buena tradición exponerlas de tiempo en tiempo. Por ejemplo, a veces se exponen en el tiempo de la Pascua, otras veces en quizá alguna temporada navideña. Bueno, tenemos que aclarar que nosotros estamos aquí porque tenemos predicando el Evangelio de Juan ya casi por 5 años, 4 años, y ahora nos tocan estos versículos. De manera que vamos a estar exponiendo algunas de las 7 palabras. De las 7 palabras, Juan solo nos narra o nos describe 3. ¿Cuáles son las 7? A ver, vamos a repasar. Es bueno que las tengamos en nuestra mente. Bueno, la primera de ellas es cuando Jesús los mira y dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que es conocido como la primer palabra de Cristo en la cruz, o los primeros dichos. Después tenemos las palabras que da al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, saltemos y está la palabra cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también las últimas palabras que invoca estando en la cruz, se nos registran en el libro de Lucas, es: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Bueno, las otras 3 palabras que faltan se nos narran en el Evangelio de Juan. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Mujer, he aquí tu hijo. He aquí tu madre. Después, estando en la cruz, en el versículo 28, que será el sermón próximamente, Jesús dice: tengo sed. Y por último, vamos a ver la hermosa palabra que nos narra Juan, que dice: consumado es. Consumado es. Esas son las 7 palabras. Como he dicho, este es un lugar especial, este es un lugar conmovedor. Vemos a nuestro Señor Jesucristo con su total corazón
derramado para el beneficio de la iglesia y el beneficio de los pecadores. Además que podemos contemplar las implicaciones de la cruz de Cristo de una forma especial. Bueno, hoy comenzamos la primera de esos dichos que se nos narra en el Evangelio de Juan. Recuerden que el sermón anterior aclaré que no voy a exponer toda la pasión de Cristo tomando de cada uno de los evangelios, sino solo como se nos narra en Juan. Porque esto no es una serie de la pasión de Cristo, esta es una predicación expositiva y por lo tanto me sujetaré a lo que dice Juan. Y Juan no empieza con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, Juan comienza con aquella palabra que dice: mujer, he aquí tu hijo. De manera que hoy tenemos la oportunidad de meditar en María y su relación con la cruz de Cristo. María y su relación con la cruz de Cristo. Es interesante, tengo un comentario católico del Evangelio de Juan. Eso es una buena recomendación, Cuando estudien algún comentario, compren alguno con el que pueden estar en desacuerdo, porque eso les ayuda a entender mejor lo que quieren decir o cómo transmitirlo, ¿sí? A veces es bueno comprar libros de algún católico o algún liberal, etcétera. Bueno, leyendo el comentario de este católico, dice que prácticamente el centro de nuestra atención aquí debería estar en María. El centro de nuestra atención debería estar en María. Y él dice que vemos en Juan simbolizada la iglesia. Y entonces lo que le está diciendo Jesús a la iglesia es: reciban a María. Reciban a mi madre. Como si estuviera recomendándonos que la recibiésemos en una forma especial, en una forma de veneración, adoración o algo semejante. Pero hermanos, meditando sobre el texto, realmente es que mi respuesta es que alguien no puede interpretar el texto más equivocado que uno que trae el deseo de que el texto diga algo de María, recomendándola para la alabanza o la adoración o la veneración, ¿sí? Porque meditando sobre el texto realmente uno se da cuenta que el propósito de Juan sí es decirnos algo de María, pero principalmente exaltar al Señor Jesucristo. Exaltar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy tengo un propósito en este sermón: demostrar que Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, tienen como tema central la obra de Jesucristo, la ternura de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo y demás. Ahora, aunque ese es mi propósito principal, me veo en la necesidad de detenerme un poco antes de llegar a ese texto directamente. Y es que, hermanos, algo nos ha pasado como cristianos y particularmente a veces como cristianos reformados. Y es que al repudiar la adoración y veneración que la iglesia romana le ofrece a María, hemos caído en el error de ignorar a esta bella y preciosa mujer. Y de hecho, yo afirmo que Juan 19, versículo 25 al 27, tienen como tema principal la exaltación de Jesús. No obstante, hermanos, María está siendo mencionada para destacar algo de ella. Destacar algo de ella. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros como cristianos reformados? Bueno, nos ha pasado que hemos repudiado tanto la adoración a María que nos hemos olvidado
la imagen que las Escrituras sí nos presentan de ella. Las Escrituras nos presentan una imagen, sí, realista. Las Escrituras nos presentan una imagen de María que es pecadora, que necesita redención, que no es Dios, en ningún sentido participa de la divinidad. No obstante, nos presenta también a María como una mujer digna de imitación, como una mujer digna de ser recordada. Por lo tanto, en esta exposición, déjenme avanzar a través de estos dos puntos. En primer lugar, veamos el versículo 25, y ahí enfoquémonos por un momento en María. Ese sería nuestro primer punto, María. Y en segundo lugar, podremos enfocarnos en María y la cruz, o Jesús y María. Esos serán nuestros dos puntos para esta exposición. Recuerden, mi propósito es demostrar que quien es exaltado en estos versículos no es María, sino Jesús. No obstante, Juan nos presenta a una María que es digna de ser imitada y recordada. Bueno, dice el versículo 25, que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Hermanos, no sé para quién de ustedes esto les resulta sorprendente, pero a la luz de lo que hemos venido hablando de lo que fue la cruz, ya debería resultarnos sorprendente. ¿Por qué? Denme un momento para explicarlo. Continuemos. Dice que estaba junto a la cruz la madre de Jesús, María, y la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bueno, antes de explicar por qué es un evento precioso que estas mujeres estén ahí en la cruz, déjenme decir cuántas mujeres hay aquí. ¿Cuántas mujeres creen que hay aquí? Bueno, algunos dicen que 2. Escuché 2 por ahí, ¿eh? Otros dicen que 3. Y otros dicen que 4. ¿Cómo es que salen de 2 a 4 mujeres aquí? Bueno, los que dicen que hay dos mujeres, leen el texto así, lean conmigo el versículo 25, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre. María, su madre, era mujer de Cleofas, y la otra era María Magdalena. Bueno, hay varios problemas con esta lectura. No tenemos indicios de que después de que quedó viuda María, se volvió a casar, ¿sí? Así que es un problema esa interpretación. Además que no hay ningún indicio de que María Magdalena y María eran hermanas. Por lo tanto, esta no es una postura válida para nosotros. Bueno, ¿cómo leemos cuando se leen que hay 3 mujeres? Se lee así, versículo 25, su atención al texto. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre. Y la hermana de su madre era María, mujer de Cleofas. Y también estaba María Magdalena. ¿Pueden ver ese María, mujer de Cleofas? Es una descripción de quién era la hermana de María. Y así se leen en 3 personas. Bueno, algunos se oponen a esta postura porque dicen, es muy extraño que María tenga una hermana que se llama María. ¿Sí? La otra postura es que son 4. Lean el texto conmigo otra vez. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, quien es María, y la hermana de su madre. Además estaba otra María, mujer de Cleofas, y otra María Magdalena. Bueno, ¿cuál es la mejor postura para ustedes? La 2 no nos convence. Pueden ser la 3 o la 4. ¿Saben? No creo que el punto aquí está en que descubramos si son 3 o son 4. El punto relevante es hermanos, que María y estas mujeres están cerca de la cruz. ¿Por qué digo que esto es una forma en la que Juan exalta o recomienda a María como una mujer digna de ser imitada y considerada? Porque, hermanos,
No tenemos revelación de esto en las Escrituras, pero estoy seguro que las madres de los otros dos no estaban cerca de la cruz. ¿Por qué? Porque solo los peores criminales tendrían esa suerte. Sí, no hablo de suerte literal, sino ese fin. Solo los peores criminales tendrían, hermanos, vean esto. Los discípulos no están. Porque no solo era vergonzoso tener a un conocido ahí, además era peligroso. Porque ¿quiénes eran los que regularmente eran colgados? Los que traían una agenda en contra de Pilato, en contra del Estado, aquellos que estaban haciendo tumultos y algunos problemas. Ellos eran los que iban a ser crucificados. De manera que tenían razones por las cuales huir. Bueno, que María esté pegada a la cruz es una manifestación, es una forma en la que se nos recomienda María para nuestra consideración. ¿Quién era María? Oh, hermanos, María fue una santa y pura mujer, quien fue elegida para ser el vaso bendito por el cual Jesucristo fue concebido. María es aquella mujer de la cual se nos dice: bendita tú entre las mujeres. Hermanos, de entre todas las mujeres, hermanas, de entre todas las mujeres, María sería recordada entre todas por haber tenido este grande y precioso privilegio de haber sido la portadora de nuestro Señor. A ver, aclaro, no estamos diciendo que María era perfecta. No estamos diciendo que María no tenía pecado. No estamos diciendo que María es Dios. No, María era una criatura de Dios. El punto es que Lucas, Mateo, Marcos y Juan nos presentan a esta mujer que, aunque con sus debilidades, por ejemplo, cuando van a buscar a Jesús y le dice, manden a llamar a Jesús, aún con sus debilidades, y Jesús le tiene que decir, ¿quién es mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de Dios? Ellos son. Aunque tuvo que ser incluso reprendida de esa forma de tiempo en tiempo, no obstante, se nos presenta como una mujer la cual debemos considerar como santa y pura. A ver, hermanos, nosotros en la historia de la iglesia estamos viendo varios personajes como lo son Ignacio de Antioquía. En algún momento vamos a ver a Mónica. ¿Quién sabe quién es Mónica? La madre de Agustín. Preciosa mujer. Vamos a ver también a otra mujer que, si no me equivoco, se llama Nona. Otra mujer llamada Macrina. Entre muchas mujeres que es particular su devoción. ¿Y para qué vamos a hablar de estas mujeres? Bueno, para ver, hermanos, y animarnos a imitar su ejemplo. ¿Sí? Es una de las razones por las que estamos viendo historia de la iglesia. Ok. Si estamos considerando a estos otros personajes en la historia de la iglesia, deberíamos detenernos en ocasiones para considerar a esta bella mujer. Y más, hermanos, cuando las cualidades que los evangelistas alaban de esta mujer, o sea, recomiendan, son cosas que en nuestros días se han perdido de una forma evidente.
A ver, ¿por qué fue conocida María? Pureza. Pureza. Una mujer limpia en su mente, limpia en su corazón y dispuesta a servir a Dios en aquello que era llamada. ¿No dice eso? Cuando recibe la visión del ángel. ¿Y cómo responde ella? Bueno, ángel, déjame pensarlo un momento. ¿Sí dice así? Dice, ángel, que se haga como tú has dicho. Una mujer dispuesta a recibir la voluntad de Dios. Una mujer limpia en su mente, limpia en su corazón. Hermanos, cosas que en nuestros días se han perdido en lo absoluto. Cosas que en nuestros días se han perdido en lo absoluto. Así que, ¿cuánto más deberíamos instruir y recordar a nuestras hijas y a nuestros hijos? No solo de las grandes obras de Agustín de Hipona y Mónica su madre y este otro reformador, pero incluso de María. Esta mujer pura que se guardaba meditando la palabra, examinando su corazón. Hermanos, ¿son estas las cosas que hemos intentado procurar que nuestros hijos y nuestras hijas guarden? ¿Son estas cosas las que nos han importado sobre todas? ¡Oh! ¿Cuánto el feminismo choca con esta mujer? Por eso no quieren meditar en ella. ¿Saben por qué esta mujer es olvidada? Porque las cosas que exaltan el feminismo de hoy en día las aborrece. Y a una mujer tan pura, tan preciosa como María, el mismo feminismo quisiera aplastarla y destruirla. Porque, ¿cuál era la más grande visión de María? Sino ser una mujer limpia para poder servir a su Señor. Señorita, ¿cómo te recibe esta meditación de María el día de hoy? ¿Como una que quieres imitar? ¿O como una que da vergüenza incluso llamarla mujer por la pureza que tenía? Oh, hermanos, aquí podríamos tardarnos el resto del sermón, ¿saben? ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, si ustedes han leído las cartas, y también el apóstol Pablo, ¿se dan cuenta que empieza a dar mandamientos específicos para los hombres y las mujeres? Y a veces dice, a ustedes mujeres les encargo esto, y a ustedes hombres les encargo esto, ustedes jóvenes compórtense así, y a los hombres dice, comportaos varonilmente. Bueno, cuando estamos hablando de esta preciosa mujer como María, ¿qué debería hacer el pastor sino atrapar la atención de las señoritas dentro de la iglesia y de las mujeres dentro de la iglesia y poner esta mujer delante para decir, imitemos su fe, imitemos su fe? Imitemos su conducta. ¿Qué hacía María? Meditaba en la palabra de Dios. Ahora, esta es María. ¿Sí? Pero no puedo dar toda una biografía de María esta mañana, porque mi propósito es enfocarnos en el Evangelio de Juan. Así que habiendo dado esa breve descripción de quién es María, ahora déjenme pasar y ver el texto con más cuidado, el 25, para que vean cuál es la principal virtud que Juan nos está dejando ver de María. Leamos el versículo 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Oh hermanos, oh hermanos. Esto es tan conmovedor que el pastor tiene que tener cuidado de cómo expresarlo, porque rápido provoca las lágrimas lo que tenemos aquí. Esas lágrimas que no son malas, esas lágrimas emocionales al conmovernos con tal imagen.
Y el predicador podría usar de ciertas ilustraciones para conmover. Y creo que tiene un lugar, porque el propósito del predicador no solo es llenar la mente, sino también mover las emociones en un propósito correcto, ¿sí? No para manipular, pero mover la emoción es algo del propósito, para que eso nos lleve a amar más a Dios o servir más a Dios. Bueno, solo me limito a decir a esto, para que vean cómo es que Juan nos recomienda a María, para que la consideremos como un ejemplo de una cristiana. Y no solo para las señoritas, y no solo para la hermana, la mujer, la que está casada, sino además también, hermanos, para nosotros los varones. ¿Cuál es la virtud que está exaltando aquí Juan de María? Hermanos, fe. Fe. Como he dicho, todos los demás huyeron, pero ahí está esta mujer que llena de fe está contemplando a su hijo, pero a la vez a su Salvador. Oh, hermanos, María es esta mujer santa y pura, hermana. María es esta mujer santa y pura en su mente, pura de su corazón, que prefiere padecer con el pueblo de Cristo antes de gozar de los deleites temporales por causa de la fe. Miren esto, hermanos. ¿Saben a qué edad se calcula que el Espíritu Santo hizo que María concibiera? ¿Saben a qué edad aproximadamente? No voy a decir la edad tal así que se propone, pero déjenme decir esto, menos de 18 años. Era una señorita pequeña, para algunos dirían casi era una niña. Ahora, en ese tiempo, una mujer a los 13 a 14 años, y esto lo digo como una exhortación ahora para las niñas dentro de nuestra iglesia, esta mujer a los 13, 14 años era una mujercita suficientemente capaz para guiar una casa. Bueno, llega, y ¿saben qué es lo primero que le pasa cuando contempla el ángel? Dice que su alma se turbó. Bueno, hermanos, este solo fue el principio de la turbación tras turbación tras turbación que vendría en la vida de María. José casi la repudia por causa de esta concepción sobrenatural. Hermanas y hermanas, particularmente las que han tenido la bendición de Dios de tener un hijo. Hermanos, hermanas, Dios las hizo a ustedes de cierta forma en las que no hizo al hombre, y no solamente con órganos distintos para procrear distintamente, nos hizo diferentes en emociones. Hermanas, ustedes van a experimentar cosas como mujeres que solo ustedes van a experimentar. Y me gusta lo que un autor dice. ¿Y saben para qué? Para que ustedes puedan amar a su Señor de una forma distinta. No distinta totalmente, pero con su amor de mujer. ¿Sí? Bueno, piensen en esta mujer que, hermanas, teniendo a su bebé en la panza, no tenía en dónde parir. No tenía en dónde parir. Y andaba en el mismo día del parto, en un lugar no ideal para que el rey naciese. Pero allí estaba esta pequeña mujer, dispuesta a renunciar las cosas del mundo, dispuesta a renunciar los placeres del mundo solo para agradar a su Señor. ¿Y qué pasó después de esto? Tienen que huir porque al bebé que tiene lo buscan para matarlo. Y después tiene que sufrir las críticas para su hijo, el odio para su hijo. Oh, hermanos, bien profetizó Simeón de ella. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 2 cuando van al templo y se encuentra con Simeón? ¿Qué dice Simeón? Mujer, este hombre, este bebé ha sido puesto para derribar naciones, pero tu alma será traspasada. Tu alma será
traspasada. Esto es verdad desde el principio. Su alma quedó traspasada desde el principio. Pero cuánto más esto fue verdad ahora que María está viendo a su hijo morir en una cruz. ¿Por qué? Porque ella tuvo una fe, hermanos, como para ver al invisible y obedecerle en todas las cosas. Ella tuvo una fe como para recibir el sufrimiento, no importando el costo, con tal de obedecer a su Dios, no importando el sacrificio, con tal de obedecer a su Señor, no importando el peligro, con tal de honrar a su Salvador en la cruz. Sí, porque María necesitó un Salvador, su nombre es Cristo. Hermanos, pero ¿qué ejemplo nos es dado de esta preciosa mujer? No pasaban quizá los 50 años cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Y allí estaba contemplando a su Redentor. ¿Cuál es la exhortación aquí que podemos dirigir para las mujeres dentro de nuestra iglesia? Principalmente en este momento me refiero a las señoritas, las niñas de la iglesia y señoritas. ¿Prefieres padecer con tal de obedecer a tu Dios? ¿Prefieres sufrir la vergüenza que puede traer ser cristiana con tal de servir a tu Dios? ¿Eres una mujer que se deleita en la palabra de Dios como lo hacía María? Dice que guardaba la palabra de Dios en su corazón. Aquí está una mujer para imitar. Hermana, ¿y qué tal tú? Aquí tenemos una mujer que recibe la voluntad de Dios. Es interesante, hermanos, que no se habla de ningún clamor del corazón de María. Ninguna palabra que salió de su boca aquí. Lloraba en silencio, recibiendo así la voluntad de Dios. Hermanas, ¿cómo están viviendo su vida cristiana? ¿Solo con miras en tener cierto éxito en este mundo? ¿En tener éxito del mundo de este presente siglo? Señoritas, particularmente, ¿qué es éxito? ¿Quién es una mujer exitosa? Es ella. Esa mujer que recibió la voluntad de Dios, que amó a su Señor, que se entregó a su Señor, que soportó el sufrimiento con tal de cumplir su llamamiento. Esta es la mujer exitosa en el reino de Dios. Sí, hermana, no te sientas en este mundo de feminismo, no te sientas menospreciada o menos en este mundo, solo porque tu labor es criar hijos para el Señor y atender un hogar. Esa es la mujer que agrada al Señor, según esta escritura. Esta es la mujer que hace que el rostro de Jehová esté contento y satisfecho. Si tú por la gracia de Dios tienes el privilegio de estar en el hogar y tienes el privilegio de criar hijos, date cuenta que ese es un excelente y exaltado llamamiento de Dios para ti. Si no ha llegado ese llamamiento para ti, espéralo, no lo rehuses. Ora por él, pide a Dios que cumpla ese propósito en ti, pero eliminemos la mundanalidad feminista de nuestras cabezas al contemplar a esta preciosa mujer. Oh, hermanos, por algo sería llamada bienaventurada entre las mujeres, la que hoy el mundo rechazaría y quisiera escupir incluso en su cara. Bueno, ella es María, una santa mujer. Por santo quiero decir, hermanos, así como nosotros somos santos, ¿sí? No quiero decir algo más.
Era santa como la iglesia debe ser santa, a la cual debemos imitar, a la cual debemos seguir como un ejemplo. Como Agustín nos es un ejemplo, así María nos es un ejemplo para las mujeres y para los hombres en la iglesia. Ok. Pero el punto central del texto no es María, es su Salvador. Vean esto, hermanos. Versículo 26 y 27 conmigo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él es el hijo mayor de la casa, el cual tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a su madre. Y no confiando más en sus hermanos que en este discípulo, la encarga a él. Hermanos, de hecho aquí tenemos una breve exhortación, pero no me puedo tardar tanto en esta exhortación como quisiera por causa del tiempo, pero vean esto: las mujeres que estaban cerca de la cruz y los hombres que estaban cerca de la cruz, en este caso Juan, son aquellos que van a tener los vínculos más cercanos. Esto nos dice algo. Como iglesia nosotros debemos cuidar, sí, de las viudas, sí, de los necesitados, pero sí de esas viudas y necesitados que están cerca de la cruz. ¿No de hecho pone esa excepción el apóstol Pablo cuando habla de las viudas? Sí, que las viudas sean puestas en la lista, o sea, que reciban un salario de la iglesia. Aquellas que han lavado los pies de los santos. No cualquier viuda puede entrar en el sueldo de la iglesia. La viuda que ha servido a los santos, que ha atendido a las necesitadas, que ha enseñado a otras a amar a sus esposos, que han estado al servicio de la iglesia. Esas son las mujeres que deben ser consideradas para el salario de la iglesia. Por eso es común, y es el acuerdo dentro de las pláticas de pastorado que tengo con el hermano Miguel y los hermanos, que cuando un pastor falta en su casa es la responsabilidad de la iglesia cuidar de la viuda del pastor, porque ella ha entregado su vida para servir a los santos, a servirlo a él. Claro, si es suficientemente joven, aunque la iglesia debe cuidar de ella por un tiempo, en algún momento sería exhortada y llamada amorosamente a que se case. Pero es por eso que son las mujeres que han estado cerca de la cruz las que deben ser consideradas. Déjame dar otra aplicación aquí. Mira la relación de Juan y María. Qué preciosa relación. Pedro pudo haber dicho: ¿y por qué yo no? No, yo era el principal aquí. ¿Qué pasó? ¿Saben por qué no? Porque no estaba en la cruz, hermanos. Vean esto. Hay personas dentro de la iglesia que a veces se quejan, que como si me siento lejos, me siento fuera, como que a mí casi no me pelan tanto. Bueno, déjame decir esto. Es algo de lo que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar como iglesia para que podamos platicar con la mayoría. Pero ¿no será también que porque estás lejos de la cruz? ¿No será también que es porque estás lejos de la cruz? No estás en las batallas de la iglesia, no estás en el tiempo de oración de la iglesia donde se batalla, donde se lucha. Sí, puedes estar en un hermoso baby shower o en un hermoso cualquier otra cosa que haya en la iglesia, ¿sí?
la boda, la despedida de soltero, pero en el día de la batalla, en el día del centro, en el día del hospital, en el día de arriesgar, en el día del convivio, en el día de servir a la iglesia, de preparar los alimentos, de lavar el local, de acomodar las sillas, de preparar la cámara, de acomodar el sonido, no estás. Entonces puede ser que la razón no es que la iglesia no te esté haciendo caso, es que no estás cerca de la cruz, no estás cerca del lugar donde se pelean las batallas. ¿Es tu caso? Mira, entonces antes de quejarse de la iglesia, deberías examinar si estás lo suficientemente cerca. Si estás lo suficientemente cerca y aún así padeces eso, por favor, yo soy el primero que te pido perdón y pondré atención en eso. Pero regularmente es porque hay lejanía del día de la batalla. No son los que están allí contemplando a su maestro y sirviendo a su maestro. Regularmente los que se sienten lejos de la iglesia son aquellos que no están cerca de la cruz. Bueno, pero no he llegado a mi tesis principal y solo me restan 20 minutos. ¿Qué haremos? No puedo dejarlo aquí porque fue muy mariano el mensaje, hermanos. Así que sería riesgoso que alguien se vaya con eso solamente. Por lo tanto, déjenme intentar resumir por qué digo que la atención aquí está en Cristo y no en María. En primer lugar, vean porque Jesús mismo está dando una palabra a María que la está ayudando a que despierte. ¿Sí? Vean esto, dice, madre, ¿sí es lo que dice? Vean el versículo 26. Dice, madre, he aquí tu hijo. ¿Sí? No. ¿Qué dice? Mujer. Mujer. Bueno, los comentaristas se han debatido por qué no le llamó madre. De hecho, Juan hace otra mención de esta misma palabra en las bodas de Canaán. ¿Recuerdan en Juan 2? Hace mucho que pasamos por ahí, pero pasamos. Y le dice, mujer, mujer, ¿qué tienes conmigo? Un tipo de reprensión que Jesús le da a María, una reprensión amorosa, ¿sí? Una corrección. María, no estás entendiendo bien quién soy ni a qué vengo. Bueno, al decirle mujer, como he dicho, los comentaristas se debaten sobre por qué. Hermanos, la respuesta que más me hace sentido es esto. Contemplen un poco a María. Y aunque veía a Jesús como su Salvador, no podía dejarlo de ver seguramente como su hijo. Y cuando veía esa mano, esa muñeca herida por el clavo, yo pienso que venía a su mente imágenes cuando era apenas un bebé y ella jugaba con sus manos. O cuando veía su cabeza ensangrentada, pienso que podía pensar en Jesús, cuando apenas era un niño, quizá al correr o lastimarse, haberse herido un poco y recordar esa cabeza cuando era un bebé, quizá sus pies. Hermanos, María tenía una experiencia que nadie de nosotros vamos a poder tener en cuanto a la relación humana de María con Jesús, ¿sí? Fue una relación especial. Hermanas, era su hijo, pero María tiene que ser librada de cualquier sentimentalismo en este momento y por lo tanto le dice, no madre. ¿Qué hubiese provocado eso en María? Más llanto, ¿no es cierto? Más conmoción, más sentimentalismo. Un sentimentalismo muy justo en María, muy apropiado, muy correcto en un sentido. Era su hijo, pero Jesús estando en la cruz le dice, mujer, o sea, hija de Adán, aquí está tu hijo. Hermanos, lo que les está diciendo a María es esto. María, por favor, ahora no me veas solamente como tu hijo, soy tu Salvador. María, mujer, presta atención. No es que tú me estás dando, hermanos, así es que muchos predicadores están haciendo llorar a la gente allá afuera, ¿sí? Y María dio a su hijo. No es cierto. Fue el Padre quien dio a su hijo. Y lo que Jesús le está diciendo a María ahora es, mujer,
El Padre me ha dado, sí, entiendo, llora María, entiendo que te duele, entiendo que ahora nos separamos y esta preciosa relación en un sentido ya no estará más, pero mujer, entiende que estoy aquí para tu salvación, entiende que estoy aquí para librarte del pecado. María, mujer, entiende que yo soy también tu Salvador. Hermanos, María no dio a Jesucristo al mundo, el Padre lo dio. El Padre lo dio. De manera que María no es agradecida por haber dado al Hijo. El Padre es alabado porque dio al Hijo. Por eso dice, mujer, mujer, hija de Adán, hija de Adán, he aquí tu hijo. Ahora Juan, yo pienso que estas palabras, hermanos, tienen una doble entrada, ¿sí? Por un lado, yo pienso que cuando dice, he aquí tu hijo, quizá ella lo volteó a ver a él. Y en ese sentido, entendamos que Jesucristo fue el Salvador de María. Pero al mismo tiempo, Jesús estaba proveyendo para su madre un protector. Déjame parar aquí, amigo. ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesús? ¿Es puro sentimentalismo, historias tiernas, bonitas que hacen llorar a la gente? Que, pobrecito y nada más, y mira sus heridas. ¿Es solo lo que tienes? ¿Historias tiernas que te hacen llorar? ¿En eso se basa tu cristianismo y tu religión? ¿Solo en sentimentalismo? Pues soy la palabra de Cristo, es la misma palabra que dio a su madre en la cruz, diciendo, mujer u hombre, entiendan a qué vino Jesús. Jesús vino a salvarnos, a librarnos de nuestros pecados. Por eso el Padre lo dio. Por eso el Padre lo dio. Porque el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Y sí, la cruz correctamente contemplada produce lágrimas. La cruz correctamente contemplada produce afectos y tristeza y eso tiene un lugar. Pero cuidémonos que sea solo eso en lo que consista nuestra religión. Sentimentalismo por historias tiernas de la cruz y ya, no. Jesús le dice a María, mujer, contémplame aquí. Yo soy tu Salvador. En segundo lugar, ¿por qué digo que Jesús es el centro aquí? Hermanos, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Guardando el quinto mandamiento. Niños, ¿qué dice el quinto mandamiento? ¿Qué dice el quinto mandamiento, niños? Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, niños, ¿se han dado cuenta que Jesucristo es su ejemplo de cómo guardó el quinto mandamiento? Niños, el quinto mandamiento tiene mucha instrucción para ustedes. Niños, por ejemplo, ¿qué les dice el quinto mandamiento? Bueno, que deben honrar, deben hablar con respeto a sus padres, ¿sí? No está bien esos ojos que a veces se van muy para atrás, que he visto a varios, ¿sí? Que hasta me da peligro que vaya a quedar así por tan lejos que lo manda. Eso quiere decir que no pueden tronar la boca a sus padres, no pueden reclamar, no pueden humillarlos, ¿sí? Diciendo cosas hirientes a sus padres o menospreciándolos, sino que los deben tener en gran y alta estima. Bueno, niños, pero cuando vean el quinto mandamiento, recuerden que el quinto mandamiento fue cumplido por Cristo como nadie de nosotros lo ha cumplido, y en Él nosotros tenemos un ejemplo. Ahora, no es solo para los niños que esto es dado. Bueno, todo hijo que viva bajo la casa de sus padres debe honrarle de una forma especial, una honra particular. Ahora, aquellos que ya no vivimos bajo el techo de nuestros padres, es cierto que la relación cambia en un sentido, pero el respeto, cuidado y atención deben seguir presentes, ¿sí? Deben seguir presentes, no nos podemos olvidar de ellos. Así que aquel hombre que tiene riquezas y deja que su madre o su padre viva en gran pobreza, peca. Porque el que no sabe proveer para los de su propia casa,
es peor que un incrédulo. Y debería ver por ellos, cuidar por ellos, más cuando llegan a esa edad avanzada en donde no pueden proveer más para sí. Ok, hermanos, pero no solo nos hablan nuestras relaciones para con nuestros padres. Este texto, como hemos visto y como lo hemos expuesto anteriormente, también nos dice cómo debemos respetar las autoridades, cómo debemos respetar el orden que Dios ha puesto en la iglesia, el orden que Dios ha puesto en el Estado, en el gobierno y demás. Ok, podríamos caer en el error superficial de ver este texto y hablar solo del quinto mandamiento. Hermanos, déjenme demostrarles cómo cuando Jesús cumple el quinto mandamiento, es porque Juan lo está exaltando. ¿Qué está diciendo, hermanos? Estando en la cruz, estando en agonía, estando en gran dolor, seguía cumpliendo la ley de su santo Padre. Niños, cuando vean a Jesús en la cruz, entiendan que Él estaba guardando la ley de Dios, que Él estaba guardando todo lo que el Padre le mandó, porque para que tú y yo podamos ser perdonados, necesitamos que alguien obedeciera perfectamente la ley. ¿Cómo que la imagen está en María? No, María está sufriendo. María está en angustia. El que está siendo exaltado por Juan, por las Santas Escrituras, es Jesucristo. El que guardó la ley de Dios y aún en agonía decía: tu ley es mi delicia, Padre, y cuidaré de mi madre y proveeré para mi madre hasta el último aliento, porque yo me deleito en tu ley. Niños, deben guardar el quinto mandamiento. Y creo, padres, que debemos trabajar más en nuestros hijos, de la forma en la que lo guardan y cómo deben aprender a honrarlos a ustedes y sus autoridades. Pero padres, niños, no caigamos en el error de pensar que su único deber es guardar el quinto mandamiento. Niños, entiendan que no pueden. Niños, entiendan que nunca podrán guardar ni el primero, ni el quinto, ni el 10º mandamiento completo. Cristo lo vino a guardar por nosotros. El mensaje de la iglesia para ustedes, niños, no es: pórtense bien con sus padres para que se ganen el cielo. No es ese. Niños, el mensaje de Dios para ustedes es: tienen que guardar la ley, pero dense cuenta cuántas veces la quebrantan. Dense cuenta cómo violan el mandamiento. Necesitan uno que la guardó perfectamente. Niños, su nombre es Cristo. ¿Sabes por qué fue castigado Jesús en la cruz? No solo por los pecados de los adultos, también por los pecados de los niños. Y es por eso, niño, que tú puedes confiar en Él. Porque Él murió por nuestros pecados y obedeció por nosotros lo que no podíamos. Una cosa más que no puedo saltar. Para que vean, hermanos, que la exaltación aquí está en Cristo. Hermanos, noten el corazón tierno y compasivo de Jesús. Está en la cruz. Hermanos, su cuerpo, recuerden, está prácticamente hecho tiras. Está rasgado. Trae clavos sumamente gruesos para sostenerlo. Está en agonía. El Padre le ha cerrado su rostro. Está solo en la cruz. Está solo. ¿Y en quién piensa cuando está ahí? Piensa en los hombres y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa en el hombre al lado de la cruz y dice: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Piensa en su madre. A ver, ¿por qué se inventó tanto de la Mariología? ¿Por qué hay tanto error en la iglesia romana de María?
Porque se dice que, a ver, nadie se puede acercar a Dios Padre porque Él es sumamente rígido y por lo tanto necesitamos a Cristo, un mediador. Pero incluso Jesús es un tanto rígido y por lo tanto necesitamos a María para que ella nos abra. Sí, es la mamá que le dice al hijo, por favor, haz esto. A ver, ¿no es interesante? ¿Saben de dónde toman esto? De las bodas de Canaán. ¿Qué dijo Jesús a María cuando le dijo, haz esto? ¿Qué le dijo? Mujer, no... ¿Qué estás haciendo? Ahora, véanla aquí, hermanos. A Jesús y a María. ¿Qué está haciendo Jesús? Tiene un corazón sumamente tierno para proveer para su madre. Su corazón está lleno de compasión para su madre. ¿Cómo que es la madre quien lo tiene que convencer? No. Él está lleno de compasión para proveer, para favorecerla, para decirle, mujer, yo soy tu todo proveedor. María, sí, tú fuiste mi madre en la carne. Tú fuiste mi madre, pero yo soy tu eterno proveedor y te proveo de una casa y te proveo de un hijo y te proveo de salvación, porque mi corazón se compadece de tu necesidad. Oh, qué tierno. Y cuánto error se cae con esta imagen. Que Jesús no es suficientemente compasivo para que un pecador se pueda acercar a Él. Míralo. Míralo en la cruz pensando en los pecadores, pensando en la necesidad de su madre y proveyendo para ella. ¿Cuál es la consolación que podemos traer de esto para nosotros? Mucha. Déjame decirte por qué. Porque si tú eres un seguidor de Jesucristo, si tú eres uno que aunque no perfecto, como nadie es perfecto, pero has confesado a Cristo como tu Salvador y buscas vivir en los mandamientos de Dios, agradando la voluntad del Padre, tú eres su hermano y su madre. ¿No dijo eso? Dice Jesús, te buscan tus hermanos. Yo creo que en ese momento María fue movida por sus hermanos para que fuera a reprender a su hijo y se encuentra con la rotunda exhortación de Jesús diciendo, si ella no hace la voluntad de mi Padre, ella no merece ser llamada mi madre. Y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermano, ¿estás en angustia? ¿Estás en tristeza? ¿Estás en tribulación? ¿Estás con un corazón afligido? Oh, si el compasivo Salvador en su agonía, cuando no debía pensar en nadie más sino en Él, mira para las necesidades de su amada madre. ¿Qué será ahora de nuestro Salvador que está en el trono de gracia? Está en el trono del Rey. ¿Qué cosa no podrá proveer para tu consolación? ¿Qué cosa no podrá proveer para tu ánimo, tu aliento? Para que seas confortado, alentado. ¿Hay algo que te duele, hermana? ¿Hay algo que te duele, hermano? ¿Hay algo que pesa en el corazón? Clama al Padre, clama al Hijo, al tierno Hijo. No tienes que ir a María. No hay mediadora. Ella no es mediadora. Ella es una preciosa mujer que sirvió el plan de Dios y ahora goza de la comunión de Dios como una pecadora redimida. No es mediadora, no hay necesidad de mediación de ella, porque Cristo es compasivo para escucharnos. Porque Cristo es compasivo para escuchar a su iglesia. Amados hermanos, no nos cansemos de venir los miércoles. Aunque parece que a veces no hay respuesta, no nos cansemos, hermanos. Porque Él es suficientemente compasivo con su iglesia para prestarle oído. Así dice el Salmo. Dice, clamé a Jehová porque Él me escuchó. Y fui librado de mis enemigos. Clamé a Jehová en el día de la angustia y no fui avergonzado. O sea, no me ignoró. No me ignoró. Amigo, ¿saben por qué hay tanta adoración a María?
Porque los hombres no han entendido cuál es su problema. Pensaba esto en la mañana. Todavía tengo 3 minutos. Mira, si tu problema es simplemente que Dios medio se enojó contigo y por lo tanto algún santo te puede hacer el favor de hablar con él para decir, perdónalo. Pues sí, quizá María y un santo podrían funcionar. Pero ese no es tu problema. Tu problema es que tu pecado, el problema es que tus malas obras, tus malos pensamientos, tus malas acciones han provocado la ira del Santísimo. Y ahora no necesitas solo que alguien le hable bien de ti a otro. Necesitas el perdón de un Dios santo. Hermanos, cuando el mundo entienda que lo que necesita el pecador es el perdón del Dios santo, sabrá que María no sirve como mediadora, no es su propósito, y la ofenden. A ver, ¿quiénes son los que verdaderamente tienen un buen concepto de María? Nosotros. La Iglesia Católica romana, dice tener una buena imagen de María. La ofenden al decirle mediadora. ¿Cómo se sentiría ella? La ofenden. Ella es una criatura que fue especial en los ojos de Dios, preciosa, utilizada, sí, pero una que no puede salvar. Porque lo que necesitas, amigo, y aquí termino, porque lo que necesitas no es que alguien le hable bien de ti a otro. Necesitas el perdón de un Dios santo, y solo la pura y perfecta sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. No la intercesión de María. María no hizo nada salvador por ti. Nada salvador por ti hizo ella. La salvación la procuró Jesucristo para nosotros. ¿Que María es el centro de este texto? No es así. Juan quiso exaltarnos a Jesucristo ante nuestros ojos una vez más, para que podamos creer y fortalecer nuestra fe en Él y adorarle por nuestra salvación. ¿Qué haremos ante tierno Salvador? Pongamos nuestra fe en Él. Guardemos el 5.º mandamiento como Él guardó el 5.º mandamiento, y no lo menospreciemos. No lo menospreciemos. Entendamos que el 5.º mandamiento es muy precioso para Dios Padre y Cristo lo guardó. Pero entendamos en última instancia que como no guardo ningún mandamiento perfecto, mi confianza descansa en su obediencia perfecta que procuró Él para mí. Y en tercer lugar, acerquémonos a Él confiadamente, porque Él es un mediador compasivo y tierno para escucharnos. Iglesia, ¿y qué necesitamos hoy? Sino la gracia del Señor para poder continuar en este caminar. Amigo, ¿te quedarás fuera de la salvación de este Salvador compasivo? Bueno, si te quedas fuera, sabe esto, no es porque Él no te reciba. Mira qué compasivo es, que incluso en la cruz oró por los pecadores, perdónalos. Incluso al ladrón dijo, no saben, hoy estarás, conmigo en el paraíso. Y a su madre dijo, mujer, veme, contémplame, yo soy tu Salvador. Si te quedas fuera de este gran Salvador, es por la necedad de tu corazón y tu amor al pecado, pero no porque Él no reciba a pecadores. Él vino a salvar pecadores, y en eso encuentra su complacencia. Oh iglesia, hoy tenemos una sobria imagen de María que nos impulsa a considerarla, a respetarla e incluso a imitarla en las cosas que hizo bien. Pero la imagen que debes tener aquí sobre ella es la del Rey y Salvador Jesucristo, porque no hay otro Salvador fuera de Jesús. Por muy preciosa y santo
que haya sido cualquier otro. Solo hay un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.